Bueno, pois boa tarde, benvidos de novo a esta sesión de tarde da 12ª xornada de usuarios de R en Galicia. Nesta ocasión vamos a comenzar con David Olañeta Suárez, que está aquí ao meu carón, que ven da Universidade de Santiago de Compostela, coa charla Estudio da comunidade de diatomeas en el río Lor, análisis de la variabilidad y riqueza a nivel local. David, cando queras. Gracias. Hola. Vale, genial. Bien, pues espero que hayáis tenido todos tiempo de comer, de tomar un cafecito, porque vamos a introducirnos en el fascinante mundo de las diatomeas. Mi nombre es David Olañeta Suárez y antes de empezar me gustaría agradecer a la organización la oportunidad de compartir con vosotros este trabajo elaborado junto con Carola Gómez Rodríguez y Manel Leira del Departamento de Ecología de la Facultad de Biología de Santiago de Compostela. Sí, el título del trabajo es Estudio de la comunidad de diatomeas en el río Lor, análisis de la variabilidad y riqueza a nivel local. Y os estaréis preguntando, ¿qué son las diatomeas y por qué debería importarme? Bien, pues las diatomeas son un grupo de microalgas unicelulares, integrantes del fitoplancton y fitobentos, que son especialmente reconocibles por la presencia de una envoltura formada por dióxido de silicio hidratado, que denominamos frústulo, y que a su vez está formada por dos mitades que se denominan valvas. Este grupo es extensamente utilizado como bioindicador en estudios de evaluación del estado ecológico de ecosistemas acuáticos. Esto se debe a su presencia en casi cualquier ambiente acuático, desde marino hasta dulceacuícola, así como su elevada relevancia ecológica, y es que su elevada productividad las convierte en el principal elemento basal de la cadena alimenticia, siendo el principal alimento de larvas de moluscos, crustáceos y de peces. Esto, junto con su elevada diversidad, su fácil cuantificación, su rápida velocidad de respuesta frente a cambios ambientales y su amplio espectro de tolerancia, las convierte en excelentes bioindicadores del estado ecológico de ecosistemas acuáticos. Esto lleva a que en las últimas décadas se hayan desarrollado múltiples índices bióticos basados en la abundancia relativa de diatomeas, ponderada por valores asignados en función de sus diferentes tolerancias y preferencias, llegando incluso algunos de estos índices ya a formar parte de la normativa de varios países, incluida España. Y es que este índice que aquí presento, el índice IPS, está incorporado dentro de la Directiva Marco del Agua, utilizando así el estudio de las comunidades de diatomeas como una herramienta, como digo, para evaluar el estado ecológico de ecosistemas acuáticos. El resultado de este índice se compararía con una serie de umbrales preestablecidos por la normativa, los cuales permitirían encajar el hábitat dentro de una de estas 5 categorías. Estos umbrales varían en función del tipo de hábitat evaluado, del mismo modo que lo hacen las condiciones de referencia. Ahora bien, el empleo eficaz de las diatomeas como bioindicadores exige de una metodología rigurosa y de comparabilidad de los resultados. Una comparabilidad de los resultados que, como sabemos, es posible solo a través de la estandarización. Cuando hablamos de estandarización podemos referirnos al tipo de sustrato, a la velocidad de la corriente, a la época del año en la que se muestrea y también al esfuerzo de muestreo. El esfuerzo de muestreo estándar debe ser suficiente para garantizar la detección de las especies raras presentes en la comunidad en una proporción que resulte aceptable y siendo aplicable a un abanico de estudios y de condiciones. Esto, que se dice tan rápido, plantea un desafío, lo que lleva a que dicha estandarización todavía no se haya alcanzado. En estudios de este tipo se recomienda contar entre 400 y 600 individuos por muestra, o valvas por muestra, lo que es lo mismo. Sin embargo, en las últimas décadas han surgido múltiples estudios que proponen optimizar los programas de seguimiento ambiental, estudiando la medida en la que una reducción en el esfuerzo de muestreo por debajo de estos umbrales afecta la fiabilidad de los resultados, al mismo tiempo que otros autores argumentan que umbrales de muestreo preestablecidos pueden llevar a una infrarrepresentación de las especies raras presentes en la comunidad cuando se trata de comunidades especialmente sanas y diversas. Es en este contexto que en este trabajo nos proponemos aportar evidencias empíricas sobre la medida en la que un esfuerzo de muestreo habitual en este tipo de estudios es suficiente para caracterizar correctamente esta comunidad del río Lor, y también estudiamos la medida en la que la fiabilidad de los resultados mejora al incrementar el esfuerzo de muestreo por encima del habitual en este tipo de estudios. Se aprovecha para identificar cuál de las localidades muestreadas es la más rica y diversa, convirtiéndola, por tanto, en el punto de muestreo óptimo para el seguimiento de la evolución de la comunidad a medio o largo plazo. Y también se estudia el efecto del incremento en el esfuerzo de muestreo en el cálculo de estos índices bióticos basados en diatomeas, aprovechando también, claro, para inferir cuál es el estado ecológico de este hábitat. Dicho esto, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para ponernos en contexto, hablar de dónde se desarrolla este estudio y de los pasos seguidos, así como de los análisis estadísticos utilizando la herramienta en torno a la cual gira esta jornada de hoy, utilizados para cumplir estos objetivos.
El estudio se desarrolla se construye a partir de 4 muestras tomadas en el río Lor, en las proximidades de Soane do Courel, es decir, en el tramo alto del río Lor o Alto Lor. El río Lor se encuentra en el noroeste de la península ibérica, perteneciendo a la demarcación hidrográfica del Miño-Sil y siendo el principal curso fluvial de la Sierra do Courel. El Alto Lor se trata de un entorno fluvial con un buen estado de conservación, en el que las riberas se encuentran dominadas por alisedas y fresnedas, siendo estos los ecosistemas característicos de entornos fluviales de montaña húmeda sobre sustrato silicio. Como digo, se seleccionaron 4 muestras, o 4 localidades, procurando que presentasen todas ellas una buena insolación directa, así como una buena accesibilidad y representatividad dentro del tramo. En cada una se seleccionaron 3 piedras, buscando que presentase una cobertura de biofilm visible que sería indicativo de la presencia de una comunidad de microalgas adherida. Este material adherido se liberó frotando con un cepillo sobre bandejas plásticas para recoger el material, junto con agua de río sin filtrar, y todo ello recogerlo en botes estériles junto con etanol al 70%. Además, las piedras muestreadas se envolvieron con papel de aluminio para sobre este delimitar la superficie frotada y así a posteriori poder hacer estimaciones de superficie de biofilm muestreado, así como de densidad individual en el biofilm de partida. Para la obtención de las preparaciones para el microscopio, se extrajo 1 mililitro de cada uno de estos botes para disponerlo en tubos de ensayo junto con 10 mililitros de agua oxigenada al 30%, con el objetivo de inducir una reacción de digestión por la cual se eliminaría la materia orgánica en suspensión y se podría observar más cómodamente estas diatomeas, para construir así el inventario de especies. Para facilitar este proceso se introdujeron los tubos de ensayo en un baño térmico a 60-70 grados durante 4 horas y, completado ese proceso, se realizaron una serie de centrifugaciones y de lavados para dejar solo el material limpio, con el cual se extraen 0,5 mililitros para disponerlos en portaobjetos con resina sintética Nafrax y obtener así las preparaciones definitivas. Sobre estas preparaciones se lleva a cabo un proceso de identificación y recuento, la observación con microscopio de contraste de fases a objetivos de inversión de 100 aumentos y, en base a la herramienta que podéis ver abajo a vuestra izquierda, elaborada por Prigiel y Coste en el año 2000, la cual es una herramienta de uso extenso o extendido dentro de este tipo de trabajos ecológicos con diatomeas, pero se trata de una herramienta que, dada su antigüedad, puede llevar a desactualización en el inventario de especies resultante, y por eso este se contrasta con la base de datos AlgaBase, garantizando así la actualidad en la identificación de las especies. En cuanto al recuento de individuos, este se hace a través de una serie de campos de visión aleatorios, como el que podéis ver ahí, hasta contando la totalidad de los individuos presentes en cada uno hasta alcanzar 2 umbrales de esfuerzo de muestreo, el primero de 500 y el segundo de 750 individuos. ¿De dónde nacen estos umbrales? Pues el primero nacería de promediar el rango dentro del cual oscilan de forma habitual el esfuerzo de muestreo en este tipo de estudios, que, como decíamos antes, era entre 400 y 600 individuos, y el segundo umbral nacería de incrementar en un 50% el primero, siendo el primero representativo del esfuerzo habitual en estos estudios y el segundo el incremento. Bien, también decir que en el último campo registrado en cada una de las muestras se contó la totalidad de los individuos presentes para evitar introducir sesgos por truncamiento. Bien, pasamos así al protagonista del día. ¿Cuáles fueron las librerías y las funciones de R que se utilizaron ahora para procesar este inventario de especies resultante? De la librería Vegan se utilizó la función Diversity para calcular índices de diversidad, tanto el índice de diversidad de Shannon como el índice de dominancia de Simpson. Estos índices lo que hacen es expresar la medida en la que la abundancia total registrada en la muestra, es decir, 750 individuos, se distribuye de manera homogénea entre las diferentes especies detectadas. La función EstimateR se utilizó para realizar estimaciones de riqueza total estimadas a partir de las abundancias registradas para cada una de las especies encontradas en la muestra. BECDIST se utilizó para obtener índices de disimilitud entre la composición biótica de cada una de estas comunidades, y MetaMDS y ORDIPlots se utilizaron para representar un escalamiento multidimensional no métrico, que ahora veremos, para observar más cómodamente esas diferencias de composición entre comunidades. La librería iNext se utilizó para construir curvas de acumulación de especies en las cuales se representa el número de especies detectado frente al esfuerzo de muestreo empleado, y Diazor se utilizó para calcular los índices bióticos basados en diatomeas. Bien, pasamos entonces a los resultados. Nada, se contó un total de 3.029 individuos correspondientes a 67 especies de 28 géneros, siendo estas especies que veis aquí, Nitschia fonticola, Conphonema pumilum, Agnanthidium minutissimum, Agnanthidium pyrenaicum y Olivina minima, las especies dominantes. Si representamos la riqueza obtenida para cada localidad, para cada esfuerzo de muestreo, vemos que la localidad LOR 1 fue aquella que manifestó la mayor riqueza, tanto tras contar 500, ahí vemos LOR 1 500, como tanto tras contar 750 individuos, LOR 1 750, siendo por tanto la comunidad más rica. Si nos fijamos en los resultados
del índice de diversidad, calculado, como digo, con la función diversity, podemos ver que también es aquella con el índice de diversidad más alto, por tanto la más diversa, y vemos que es aquella en la que se encontró la mayor densidad individual en el biofilm de partida. En base a todo ello ya tenemos nuestra estación de muestreo para el seguimiento de la evolución de la comunidad a medio y largo plazo, la localidad etiquetada como LOR1. Si ahora lo que nos fijamos es en cómo cambia la riqueza observada y la riqueza estimada con el incremento en el esfuerzo de muestreo, nos encontramos con que, si bien es cierto que incrementamos el esfuerzo de muestreo en un 50%, la riqueza observada solo se incrementó en entre un 10 y un 20%, y por tanto ambos incrementos no fueron paralelos. También nos encontramos con que, si bien esperaríamos que al incrementar el esfuerzo de muestreo la distancia entre la riqueza observada y la riqueza estimada se redujese, este comportamiento solo lo observamos en la localidad LOR4, mientras que en el resto no observamos ese patrón. Si nos fijamos en las curvas de acumulación de especies, como digo, en el eje Y el número de especies detectado y en el eje X el esfuerzo de muestreo empleado, y además extrapolamos las curvas duplicando el esfuerzo de muestreo de 750 individuos hasta 1500, no sé si se ve muy bien ahí, lo que observamos es que la relación es asintótica, cosa que ya sabíamos, de tal forma que cuando se alcanza la asíntota se ha caracterizado de forma completa la comunidad. Y vemos que el salto de 500 a 750 individuos registrados no se tradujo en una aproximación realmente notable a alcanzar dicha caracterización completa. Es en base a esto y en base al poco cambio que observamos en los índices de diversidad con el incremento en el esfuerzo de muestreo que nuestros resultados no justifican dicho incremento, o no resultaría óptimo dicho incremento a la hora de... No sería óptimo dicho incremento cuando el objetivo del estudio no requiera de una caracterización completa de la comunidad, pues vemos que dicho incremento realmente no nos aproxima de forma óptima a alcanzarlo. Si ahora lo que nos fijamos es en la disimilitud entre la composición biótica de cada una de las comunidades en este escalamiento multidimensional métrico, podemos observar una tendencia a la homogeneidad de composición compartida a lo largo del tramo con el incremento en el esfuerzo de muestreo. Y podemos afirmar que dicho incremento en el esfuerzo de muestreo nos permitió detectar este patrón composicional compartido a nivel de paisaje. En ese sentido sí que estaría justificado el incremento. Y también podemos achacar este patrón que estamos observando a la existencia de un pool de especies raras compartido a nivel de tramo, compartido por todas las comunidades, con tasas de aparición diferentes que irían apareciendo a medida que incrementásemos el esfuerzo de muestreo hasta probablemente alcanzar la homogeneidad entre las 4 muestras. Bien, y ahora ya para acabar, si nos fijamos en el cálculo de los índices bióticos basados en diatomeas para la evaluación del estado ecológico, podemos ver que el resultado del índice varía poco con el incremento en el esfuerzo de muestreo, lo cual en nuestro caso no justificaría dicho incremento de cara, como digo, al cálculo de índices bióticos basados en diatomeas. Sin embargo, también nos encontramos con otra observación interesante, y es que, bueno, este índice se calcula o es calculado por la función o por las funciones de la librería Diazor-DR, aplicando a la abundancia relativa detectada para cada una de las especies un valor asignado de indicatividad ecológica. ¿Qué pasa? Que estos valores asignados de indicatividad ecológica están recogidos en una base de datos y cuando la función no encuentra un valor asignado para dichas especies, no las incorpora en el cálculo del índice. Nos encontramos con que el incremento en las especies detectadas al aumentar el esfuerzo de muestreo no es paralelo al incremento en las especies incorporadas en dicho cálculo. ¿Por qué? Porque hay una serie de lagunas de conocimiento respecto a la capacidad de indicación ecológica de las especies que podemos detectar en este tipo de hábitat en el territorio gallego. Entonces, si bien es cierto que nuestros resultados no respaldan dicho incremento, también ponen de manifiesto, como digo, una laguna de conocimiento, y nosotros recomendamos profundizar en esta cuestión para poder llevar a cabo un empleo más eficaz de las diatomeas para estudiar el estado ecológico de los hábitats en nuestro territorio. Y tampoco podemos afirmar que en contextos en los que estas especies sí se contemplen en el cálculo no sea favorable incrementar el esfuerzo de muestreo. ¿Cuáles son las conclusiones, por tanto? ¿Cuál es nuestra localidad tipo para el seguimiento de la comunidad? LOR1. ¿Cuál es el estado ecológico de este hábitat de buen estado de conservación, como veíamos aquí? Todas las localidades se incluyen dentro de la categoría de la Directiva Marco del Agua de buen estado ecológico. Y en cuanto a la cuestión sobre la conveniencia de incrementar el esfuerzo de muestreo por encima del que es habitual, nuestros resultados apoyan una postura matizada. Cuando no es necesaria la caracterización completa de la comunidad, nuestros resultados no justifican ese incremento. Cuando se trata de la detección de patrones composicionales compartidos a nivel local, sí podrían estar justificado el incremento.
mientras que cuando se trata de cálculos de índices bióticos de cara a la evaluación medioambiental, no podemos afirmar que este incremento no esté justificado en un contexto en el que las especies encontradas sí se encuentren incluidas dentro del cálculo. Muchas gracias. Gracias, David. ¿Alguna pregunta? Hola, mil parabéns pola presentación, encantoume. É unha curiosidade biolóxica, é moi difícil polas fotos que ven distinguir as especies. Hai un rasgo. Sí, para alguien sin experiencia puede ser un poco... Bueno, para alguien sin experiencia, yo cuando empecé a trabajar con ellas parecían todas iguales. Y entiendo que a vosotros también. E además se dice moi. Pero cuando uno se familiariza y además ya lleva un poco trabajado con la guía, bueno, iguales no son. Tienen esta división a lo largo del eje central que denominamos RAFE, el cual puede ser continuo, puede encontrarse dividido en varios segmentos, lo cual es un rasgo de diagnóstico. Podemos ver esas estrías laterales que se cuentan también para identificar la especie, y luego las hay más redondas, más ovaladas, con forma de lágrima. Tenía más fotos también por aquí. Lo dicho, ovaladas, redondas, con formas originales, de todo tipo, para todos los gustos. É unha cuestionciña máis relacionada con xenética ou xenómica. Hai algún traballo de xenética ou xenómica de diatomeas en xeral, non sei se na Península Ibérica ou coñeces algún? Yo entiendo que sí. De hecho, desde que está de moda el tema de la secuenciación genética y demás, claro, nos encontramos, pues como pasa en todos los demás campos, con que cosas que creíamos que eran la misma resulta que son cosas diferentes, o cosas que parecían diferentes resulta que son las mismas. Pero en este caso, generalmente para inventariar diatomeas es por observación. Cuando el microscopio óptico no es suficiente, microscopio electrónico. Pero en principio entiendo que la secuenciación, como es cara, siempre es el último recurso. Eso entiendo yo. Muchísimas gracias. Nada. Hola, Estivo Senal. Me gustan todas estas cosas de estadística y sobre todo biología. Tiña unha dúbida un pouco relacionada tamén co que pregunta el, non? O tema da mostrase. Cando falas do esforzo mostral, o sea, porque das mostras que se preparan físicas, colledes simplemente unha gotiña e mirades só parte desa gota ou... Sí. O sea, non se fai un censo do que xa tes recollido. Non hai unha especie de submostrase, non? Fas unha mostrase collendo esas rocas. Sí, a ver, si te entiendo bien, una sola gota a partir de esa muestra inicial de la comunidad de partida. Material biolóxico, limpades, tal, e logo se preparan as diferentes mostras, non sei como chamalo, perdón, brutas ou que se enteiras, e deso só colledes unha parte. Sí, pero se asume homogeneidad claro, en la muestra de partida, y además la densidad de especies y de individuos en esta gota es inmensa, entonces se considera que es representativo. Vale, entonces son mirades. Y estou entendendo que igual xa me quedou claro, o sea, o vedes a ollo, quero dicir, vedes no microscopio e identificades o sea, por humanos, non é que usedes, pensei ao principio como yo había alguna librería que recoñecía, vamos, que facía recoñecemento de imaxes. Maravilloso. Pues igual por análisis, no con análisis discriminante o así, pensé que igual... Que yo sepa, no. Sí. Desde luego, vamos, para mis colaboradores era más cómodo que yo encase los codos personalmente. Sí, claro, de esto non domino, pero bueno, penso que igual vendo as características sí que se pode ver algo. Bueno, igual que fiches como un análisis discriminante, ¿no?, de as especies que había en cada locus ou como se diga, ver si as poblacións eran distintas, ¿no? Ves que están separadas. Es interesante, y si existen no lo sé. Pues igual para as medidas, no sé, bueno, igual sí, no sé. Bueno, sí, me parece una aportación interesante, desde luego estaría bien. Análisis discriminante, bueno, vamos, machine learning, o sea, aprendizaje estadístico, igual se podía usar, no sé. Bueno, gracias.
Gracias.